Hola, hola. Hoy en Te lo cuento, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, anunció que tendrá acceso a todas tus cuentas bancarias en entidades financieras que tengan montos iguales o mayores a 10.000 soles. En caso el titular de la cuenta tenga más de una cuenta, entonces se deberá entregar a la SUNAT toda la información de todas en tanto el monto acumulado sea igual o superior a 10.000 soles. Esto quiere decir que TUNAT tendrá acceso a todas tus cuentas bancarias. Ahora, en Te lo cuento, te mostraremos todos los medios de comunicación hablando sobre este tema y tú mismo podrás sacar tu propio resumen, tus propias conclusiones, tu propia opinión sobre este importante, quizás mencionado espionaje tributario, una situación inconstitucional y que atenta sobre el tema de la seguridad informática y el robo de información. Veamos. La SUNAT tendrá acceso a información de cuentas bancarias con más de 10.000 soles. Especialistas consideran que la ley es inconstitucional. Las entidades financieras están obligadas a brindar a la SUNAT mensualmente toda información de las operaciones pasivas, es decir, los abonos a nuestras cuentas, sueldos o remuneraciones que tengan montos iguales o mayores a 10.000 soles, luego de aprobarse el reglamento de la ley que establece la información financiera a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria con el fin de combatir la elusión y evasión tributaria. La información que va a remitir las entidades financieras a la SUNAT corresponde solo al 7% aproximadamente del total de las personas y empresas que tienen una cuenta en el sistema financiero. Sin embargo, este 7% sí representa el 95% del monto total de depósitos que se hacen en el sistema financiero. Sin embargo, hay opiniones diversas sobre esta ley. Que en realidad está violando la Constitución. Que según el artículo 2, numeral 5 de la Constitución, el secreto bancario solamente se puede levantar por orden judicial. Nadie ha solicitado la inconstitucionalidad de este decreto legislativo, el cual, como señaló, se ha emitido hace 3 años. Algunos especialistas indican que esta ley atenta contra el secreto bancario. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse solamente, ojo, a pedido del juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso, con arreglo a la ley, y siempre que se refieran al caso investigado. Esta ley se basaría en los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, donde Perú es un aspirante para ingresar. Esta norma está en el marco de un convenio que el Perú suscribió con los países de la OCDE. Son más de 100 países que han suscrito un convenio de intercambio de información. Expertos temen que no exista la seguridad de información. Esa información puede ser utilizada, manipulada, incluso puede ser hackeada por crackers o hackers que ingresan al sistema de SUNAT. También indican que podría ser una barrera a la formalización. Va a aumentar la informalidad, va a aumentar obviamente incluso el dinero, por decirlo así, puesto bajo la mesa. El ex superintendente de la SUNAT, Luis Alberto Arias, indicó que esto no le costará a los ciudadanos, pero sí a las entidades financieras para implementar esta área. Según tributaristas, esta norma solo podría quedar sin efecto mediante una ley de amparo o acción popular. Desde este año, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, podrá acceder a la información financiera de los ciudadanos y empresas cuyas cuentas bancarias registren montos iguales o mayores a 10.000 soles. De acuerdo a la norma publicada en el diario El Peruano el último 31 de diciembre, las empresas del sistema financiero como bancos, cajas, financieras, cooperativas, etc., deberán presentar ante SUNAT los datos de estos usuarios como nombre, documento de identidad, RUC, domicilio, tipo de depósito, número de cuenta, código de cuenta interbancario, clase de titularidad de la cuenta, entre otros datos privados. La pregunta es, ¿acaso esta información no viola el derecho al secreto bancario de todos los usuarios? No estamos pidiendo información de todo, estamos pidiendo por aquellos que superan los 10.000 mensuales, que es un universo, básicamente los que superan, ¿sabes cuánto superan el 10.000 soles al mes? Solo el 7% de sujetos o de clientes bancarios. Solo el 7%. El gerente de estrategias de riesgo de SUNAT, José Peña, indicó que no solicitarán los detalles de los movimientos bancarios de los usuarios, sino solo el saldo con el que cuentan a fin de mes para identificar, supuestamente, posibles casos de evasión y elusión. No estoy accediendo al estado de cuenta bancario, la administración no va a acceder al estado de cuenta bancario, no va a acceder a los abonos, retiros que has tenido individuales, y te va a decir con quién has hecho la transferencia bancaria, no te va a decir
cuántas veces has retirado dinero o a quién se lo has dado. Eso no lo va a decir esta información. Esta información es acumular. Mejor dicho, la intimidad de la persona, las acciones o las interacciones que tenga con su cuenta, no las va a conocer la Administración Tributaria. Sin embargo, para el abogado penalista Carlos Caro, la norma viola claramente la Constitución y el derecho al secreto bancario. El secreto bancario incluye los saldos, los movimientos, incluye, digamos, el número de cuenta, y todo eso solamente se puede hacer a través del juez. Entonces, cuando la SUNAT dice de que eso lo puede hacer por reglamento, es una cosa completamente inconstitucional. Caro además indicó que con esta norma, SUNAT pretende perseguir a los ciudadanos formales y no a los delincuentes que lavan activos. Los grandes lavadores no pasan por el sistema financiero, pasan por otro tipo de mecanismos, criptomonedas, pasan por el lado, digamos, de lo que es compra de bienes muebles e inmuebles, puesta de negocios, no pasa por el sistema bancario. Y si pasa por el sistema bancario, pasa de forma imperceptible y pagan impuestos incluso, para evitar que justamente la SUNAT se dé cuenta. Con lo cual, este no es un mecanismo para atrapar corruptos y lavadores, ¿no? Este es un mecanismo, digamos, para que la SUNAT pueda controlar más a los formales. Según SUNAT, la última modificación a la ley de bancos en el 2018 señala que está prohibido compartir la información de los usuarios con otras entidades públicas o privadas. Sin embargo, hay quienes creen que estos datos sensibles pueden filtrarse y llegar a caer en alguna red criminal. Se ha dicho que la norma que permite a la SUNAT tener acceso a cuentas con más de 10.000 soles a más es abiertamente inconstitucional y quiero que nos explique. ¿Por qué, doctor? La razón es que viola una sentencia del Tribunal Constitucional. Esto ya se discutió el 2014. El Tribunal Constitucional, en una sentencia 009, un caso de inconstitucionalidad, dijo que es un derecho fundamental de todos los peruanos lo que el tribunal llama intimidad financiera, que tiene dos dimensiones, el secreto bancario y la reserva tributaria. Y estableció en esa sentencia que solo un juez o una comisión investigadora del Congreso, de acuerdo a lo establecido por la Constitución, pueden levantar o el secreto bancario o el secreto tributario o los dos, mediante una resolución motivada. Lo que hace este decreto es ignorar olímpicamente lo sentenciado por el Tribunal Constitucional. Y en lugar de respetar la intimidad financiera de las personas, obliga literalmente a todos los bancos a enviarle reportar a la SUNAT de cualquier operación, no solamente una cuenta, cualquier operación superior a 10.000 soles. No estamos hablando de 10.000 dólares como cuando era la obligación inicial de bancarizar, son 10.000 soles. Y no solo tiene que ver con los depósitos, tiene que ver con los gastos. Eso lo hace más sospechoso. ¿Por qué? Porque en el caso de las personas naturales, los gastos son irrelevantes, solo son relevantes los ingresos. ¿Por qué? Porque en tu declaración jurada como persona natural, la SUNAT no te permite deducir gastos sino hasta un monto que establece arbitrariamente la propia SUNAT. Entonces, ¿por qué le interesa a la SUNAT saber en qué gasta la gente? No es por una razón tributaria. Dicen que se va a impedir la ilusión. No con eso es por una razón política. Lo que quieren es información de cada uno de los contribuyentes para saber cuál es su perfil personal. Porque al estudiar los egresos de una persona, puedes descubrir si tiene temas personales, en qué gasta, cuáles son sus preferencias y puedes tener información políticamente sensible, un perfil. Entonces, eso tiene propósito político. Ya, pero es bien serio lo que usted está diciendo. Sí, para mí es un caso de espionaje. Usted está hablando de un espionaje político. Un espionaje político encubierto de una norma tributaria. Mira, si fuera para luchar contra la ilusión, tienen el ITF. El ITF, el impuesto a las transacciones financieras, perdón por utilizar esta sigla, pero entre los abogados la usamos, el ITF es el impuesto a las transacciones financieras. Que nunca se eliminó además. Cuando lo crearon fue muy polémico, pero la razón por la cual se justificó el ITF y fue declarado constitucional por el Tribunal Constitucional es porque el ITF no se mete en el secreto bancario, simplemente grava operaciones de cierta magnitud con un monto relativamente bajo. Pero eso le permite a la SUNAT, cuando ve un movimiento inesperado o inusual dentro de las cuentas bancarias de una persona, a abrir un proceso de fiscalización contra la persona. Ya, pero decir que la SUNAT está haciendo espionaje político es grave, porque ¿a quién le daría la SUNAT esa información, doctor? Obviamente al gobierno, es una información políticamente sensible. No te olvides que la SUNAT depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Aquí hay un ¿Y para qué? ¿Para qué serviría? ¿Para extorsionar? ¿Para decir te tengo agarrado? No me atrevo a digamos, especular las razones, pero el solo hecho de tener una base de datos con el perfil individual, económico y financiero de cada uno de los peruanos con cuenta bancaria es sumamente peligroso. Esa base de datos, Milagros, puede acabar en manos de cualquiera.
de los raqueteros, ¿no es cierto? O de los medios. Vendiéndose en Wilson. O se puede filtrar para hacerle daño a una persona. Es sumamente peligroso. Esto viola un elemento esencial del Estado de Derecho. Por eso el Tribunal Constitucional ya ha dicho que es un derecho fundamental, el derecho a la intimidad financiera, que no puede ser vulnerado, sobre todo porque además no es razonable. 10.000 soles no tiene sentido. Tienen el ITF. Y hay un elemento jurídico súper importante. Necesitan información es poder. ¿Quieren información? Sí, claro. Porque, mira, información es poder. Si tomas tú en consideración que en el Perú la informalidad está entre el 70 y el 80%, ¿no es cierto? ¿A quién afecta esto? A un grupo de gente muy pequeño. 2 millones de peruanos. Que son, ¿no es cierto?, el 10% de la población, que están en el sector formal. ¿Por qué quieren eso? Porque así los tienen controlados. Bueno, es el... ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la oportunidad. No, gracias a usted. Y en principio, bueno, es bastante claro, a partir de ahora, con este reglamento, con esta norma, la SUNAT va a poder acceder a cuentas de tanto personas como empresas que tengan 10.000 soles o más. Entiendo, ya sea en bancos, cajas municipales, cajas rurales o cooperativas de ahorro y crédito. ¿Es así? Así es. A partir del 1 de enero del 2021, las entidades del sistema financiero se encuentran en la obligación de reportar a la Administración Tributaria la información de las cuentas y de los saldos que tienen estas cuentas respecto de personas naturales y empresas. Es decir, el monto, vamos, pueden ser los ahorros de una persona, 10.000 soles o más. Si tengo 10.000 soles como ahorros en el sistema financiero, ¿ya puedo estar bajo la lupa de la SUNAT? ¿Es así? Va a ser reportado por la entidad financiera a las fuentes de datos de la Administración, pero que llegue la información a la Administración Tributaria no significa, en principio, de que haya una evasión o una elusión tributaria. Esta simplemente es objeto de cruce de información con las declaraciones. Por ejemplo, si mantengo yo en la cuenta 50.000 soles por un periodo permanente de tiempo y no tengo ninguna declaración ante la Administración Tributaria, lo que va a hacer la Administración en primera instancia es preguntarle al contribuyente cuál es la fuente de origen de esos 50.000 soles. Y si el contribuyente tiene el sustento para acreditar el nacimiento de ese fondo, entonces se dará por atendida la obligación tributaria. Pero si no es así, lo invitará dentro de sus procesos de inducción y de orientación a regularizar esa omisión. Y solo en el caso en que se incumpla ese reconocimiento voluntario, iniciará un proceso de auditoría. De hecho, nuestros procesos de auditoría solo abarcan cerca del 2% de los contribuyentes que son llamados a regularizar. He allí la importancia de que la Administración Tributaria tenga un gran volumen de datos. ¿Para qué? Para prevenir el incumplimiento, para alertar al contribuyente oportunamente de que hay una obligación que tiene que cumplirse, en lugar de ir en fecha posterior a hacer una fiscalización que podría traer consigo sanciones y multas. ¿Qué tipo de información se le va a requerir o las entidades del sistema financiero van a estar obligadas a reportar mensualmente a la SUNAT? Es la información que ya poseen hoy día en el sistema financiero, los saldos, los montos acumulados de las transacciones, los promedios o los montos más altos. Estamos por definir mediante resolución de superintendencia cuál de estos conceptos son los que va a proporcionar las entidades financieras, con la finalidad de poder tener el dato más cercano para poder orientar de la mejor manera a los contribuyentes y en los casos en los que exista incumplimiento tributario reiterativo, a pesar del llamado a la regularización voluntaria de la SUNAT, iniciar los procesos de fiscalización que corresponden. Otro de los cuestionamientos que se hace a esta norma, a este reglamento, es el hecho de que, estamos hablando de información sumamente sensible de millones de personas y de millones también, o de miles en todo caso, de empresas en el país. ¿No es peligroso que esto pueda terminar en manos de terceros? No lo digo por la administración actual de la SUNAT, pero uno nunca sabe qué va a pasar más tarde. De hecho, el manejo de la información que tiene que ver con el derecho a la intimidad es información que debe ser cautelada con los más altos estándares de seguridad. Cabe recordar que la Administración Tributaria hoy día ya cautela una de las salvaguardas del derecho a la intimidad, que es la reserva tributaria. Ya la Administración maneja esos datos y los maneja con cautela de esa condición que ya tiene la Administración y de esa experiencia en manejar datos reservados.
El Decreto Supremo 430-2020, que es la que inicia esta obligación a partir del 1 de enero, fue emitido a raíz de que el Decreto Legislativo 1434, emitido en el año 2018, impuso una obligación a la Administración Tributaria, que es la de, para acceder a la información de secreto bancario, debía cumplir con los estándares de seguridad y confidencialidad de la información que estableciera la OECD. Y es por eso que durante un año completo la Administración Tributaria se ha sometido a rigurosos procesos de evaluación de la OECD, que implican 3 aspectos. El primero es la evaluación del personal que va a tener acceso a la información. El segundo, la infraestructura tecnológica. Y el tercero es el marco legal que asegure que esto se va a mantener resguardado y que cualquier vicio va a ser sancionado drásticamente. Esa evaluación la pasó la Administración Tributaria, la primera entidad del Estado en pasarla, en octubre del 2020. Y es por eso es que nace este Decreto Supremo y habilita a la Administración Tributaria a acceder a la información. Entonces, la información que viene de las entidades financieras viene a una zona en donde se tiene el más alto estándar de seguridad y confidencialidad de la información que pueden tener las administraciones tributarias de primer mundo. ¿Por qué tanto temor al tema del secreto bancario? Como yo les he comentado, a mí me está persiguiendo la SUNAT hace 1 año y medio, 2 años, ¿no? Gracias al señor Vizcarra y los que manejan la SUNAT ahorita, que algún día dejarán de ser funcionarios de la SUNAT y ahí me vengaré. Pero eso no es un tema personal. Tal es así que para defenderme he tenido que pedir mis estados bancarios del Banco de Crédito, donde yo ahorro, hace 10 años y todo lo tengo ordenadito. Entonces ahora resulta que toda persona que tenga más de 10.000 o que mueva más de 10.000 soles ya no va a tener secreto bancario. Cosa que abre la puerta a una serie de temas, ¿no? Persecución política puede ser también. Puede ser secuestradores que se enteren de quién mueve plata, quién no mueve plata. Por otro lado, digo yo, tanto mermelero, tanto político, tanto periodista, sachaperiodista, dirigente político, dirigente deportivo, que no va a tener cómo sustentar sus ingresos. Calculo que sus cutras y sus pendejadas se las tirarán en Cachascán y terminará habiendo un montón de informalidad. ¿Por qué la preocupación? Parece que es grande. Portada del Comercio, norma de SUNAT abre debate sobre secreto bancario. Alarmado el comercio. Que los periodistas del comercio estarán asustados, ¿no es cierto? ¿Qué más sale en La República? Su hermano gemelo, bancos deberán informar saldos de cuentas superiores a 10.000 soles. Uy, uy, uy. ¿Quién más está preocupado? Portada de La Razón, espionaje financiero a peruanos, y lo veo recontra preocupado el doctor Enrique Gersi. Cuando yo si fuera él estaría feliz, porque la cantidad de clientes con problemas de lavado de activos que va a tener es inmensa. Pero sigamos con los titulares express, todos en peligro. Yo la verdad no me siento en peligro, yo soy una persona derecha y tengo toda mi plata en orden, salvo pues que me tiren a los secuestradores. ¿Qué otra portada? Sobre mí, peligroso control, dice el Diario del País. O sea, a mí me parece ilegal, inconstitucional, sí, pero ¿tanto temor le tienen a esta norma? Vamos a tocarle la puerta al doctor Enrique Gersi para que nos comente su visión con respecto a ello. Hasta Perú 21, SUNAT vulnera secreto bancario que protege la Constitución. ¿Cuánto político opinante? ¿De qué viven? Se sabrá si viven de la ONG o tienen demasiado ingreso en negro. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la de Enrique Gersi? Enrique, buenos días. Buenos días, Philip. Acá el peligro es, en primer lugar, jurídico, ¿no? Se trata de un decreto supremo manifiestamente inconstitucional. Y es inconstitucional no porque se me ocurra a mí, sino porque el Tribunal Constitucional ya estableció en el año 2014, no hoy día, en una famosa sentencia, la 009, que en el Perú hay un derecho fundamental a la intimidad financiera, que tiene 2 dimensiones, el secreto bancario y la reserva tributaria. Es decir, ¿qué dijo el tribunal? Que solamente un juez o una comisión investigadora del Congreso, de acuerdo a la Constitución, pueden levantar motivadamente el secreto bancario o la reserva tributaria. ¿Qué hace este decreto supremo? Con el pretexto de reglamentar una ley, va más allá de la ley y establece una obligación de los bancos de manera indiscriminada, sin orden judicial, a entregar información sobre cualquier movimiento a abono o cargo superior a 10.000 soles. Es decir, cualquier persona, además de 10.000 soles, antes era $10.000 para la bancarización, 10.000 soles es una suma irrisoria. El problema, Philip, es que para eso existía el ITF. Cuando inventaron el ITF, el llamado Impuesto a las Transacciones Financieras, nos dijeron, pese a la protesta que generalizada que hubo, que era que un sistema para, sin violar el secreto bancario, cosa que es verdad porque el ITF fue declarado constitucional,
se podía obtener información de movimientos sospechosos en los bancos. Pero resulta que el ITF ahora no es suficiente y han dado este decreto supremo francamente excesivo que pretende, por el cual pretende la SUNAT que los bancos reporten prácticamente cualquier movimiento. Lo que quieren es establecer un sistema de espionaje financiero generalizado que puede ser, como tú bien has dicho, peligrosamente utilizado contra los enemigos, contra los críticos, contra los periodistas, contra los adversarios políticos. Por eso ves la reacción general de los medios de comunicación, todo el mundo se asustó, porque el gobierno ha comenzado a sacar las uñas y claramente los moraditos están actuando de una forma, yo diría, bastante autoritaria. Este decreto supremo es muy peligroso, puede ser utilizado contra cualquier persona y es manifiestamente inconstitucional. A ver, me voy a poner del otro lado, ¿ya? Yo no sé si te lo he comentado, a mí la SUNAT me corretea porque dice que tengo un desbalance patrimonial, que de dónde tengo plata. Yo, toda mi platita es formal, con recibo, con factura y la tengo. Pero a la SUNAT, y voy a poner un solo ejemplo, yo le he tenido que sacar mis estados bancarios de hace 10 años atrás para demostrarle que hace tiempo existo y no es que aparecí en el mundo en el 2016. Yo no tengo problema, porque al ser una persona pública, vamos a decir que alguien puede comenzar a dudar de mí sin mandato judicial, yo se lo he dado a la SUNAT. Y calculo que a un montón de personas que la SUNAT los ha fiscalizado, calculo que fiscalizan un montón, tienen cómo responder. El problema está en los que no tienen cómo responder. Entonces, si yo me pongo de abogado del diablo, dirán, el que no la debe no la teme. El problema es, ¿quién es el que te pregunta? Ejemplo, enemigo político, le levantan el secreto bancario, pero por otro lado, Enrique, la cantidad de candidatos al Congreso que nadie sabe de qué viven, expolíticos que nadie sabe de qué viven, actores, tuiteros, facebookeros, periodistas, Enrique, que tú ves que es obvio, los actorcitos y los tuiteritos, por dar un ejemplo, no había teatro, no había cine, y hay un montón de gente que recibe plata hasta del gobierno, de ONGs, o plata negra. ¿Dónde está lo bueno en último caso de esto? ¿Cómo lo justifica el Partido Morado? Mira, yo creo que lo justifican equivocadamente, ¿no? Dicen que es el estándar de la OECD, que es esta organización que reúne a los países más ricos del mundo, y que es una recomendación que la OECD da para el lavado de activos. Uno no importa leyes. Las leyes pueden ser, realmente las leyes en Suiza son buenas para los suizos, pero no necesariamente son buenas en el Perú. Por un tema que tú mencionaste, en Suiza no hay informalidad, pues todo el mundo está en la planilla. Claro. Acá entre el 70 y 80% de la gente no está en planilla. Entonces, arrancando, esta norma solo va a afectar a 2 de cada 10 peruanos, es decir, a los mismos de siempre. En otras palabras, a los sonsonazos como nosotros que pagamos impuestos, que estamos en planilla, que estamos recontra fiscalizados, porque nos fiscaliza la SUNAT, el municipio, la SUNAFIL, el mismo banco que está obligado a reportar cualquier operación, es decir, estamos fiscalizados por todos lados. A los informales no los fiscaliza nadie y esta norma no se les aplica a ellos. Al contrario, va a producir desbancarización, porque la gente va a salir huyendo de los bancos y van a recurrir, como tú bien dijiste, a las operaciones en cash. Por eso inventaron el ITF, Philip. Y el ITF, si bien todo impuesto para mí es inconveniente, el ITF en general lo que tenía era una lógica respetuosa de la Constitución. El ITF decía, como no se puede violar el secreto bancario, yo lo único que quiero es voy a gravar con un impuesto operaciones de cierto tipo. ¿Por qué? Porque si yo veo, porque el impuesto es muy pequeño en el ITF, pero es una base de información. Si hay una operación demasiado abultada y el ITF me va a indicar que es una operación inusual, hago una fiscalización. Debo precisar que la SUNAT tiene la facultad de levantar el secreto bancario y el secreto tributario dentro de un proceso de fiscalización. Se lo pide al juez y se acabó, el juez se lo da. Y esto ocurre permanentemente. Y lo grave es que en este decreto supremo se está obligando a entregar información de personas que no están siendo objeto a procesos de fiscalización. No hay una orden judicial, no hay un proceso de fiscalización. Es una orden que obliga a los bancos a entregar información de todo el mundo. Hasta el señor que usa su yape, ¿no es cierto?, que recibe el pago por una camioneta vieja. 10.000 soles en realidad no es razonable, es un monto pequeño. Debería ser un monto, en cualquier caso, si la norma fuera constitucional, un monto mucho más elevado para que fuera relevante. De manera que esta norma no va a fiscalizar, lo único que va a hacer es encarecer la legalidad, fomentar la informalidad, las transacciones en cash y atentar contra la bancarización. Y de otro lado, las bases de datos, Freddy, todas van a acabar
en Wilson. Todos sabemos qué cosa pasa en el Perú. Esto no es Alemania, ¿no es cierto? Esto no es Inglaterra, no es Suiza. Las bases de datos se comercializan y todas las venden en Wilson. El resultado va a ser que estas bases de datos que van a comenzar a generarse a partir de los reportes de los bancos, sobre todas las transacciones financieras de las personas, no solo los abonos, insisto, también los cargos. A ver, que me explique la SUNAT por qué le interesa saber en qué gasta la gente. ¿Qué le importa a la SUNAT saber si yo transferí dinero para hacer el pago de la universidad de mi hijo o para comprarme un pollo a la brasa? Eso es tributariamente irrelevante. Lo relevante son los ingresos, pero no le importa a la SUNAT, quiere todo. Eso es espionaje financiero, indiscriminado, y no se puede aceptar en un Estado de Derecho. Ahora, lo que va a pasar ahora es que toda la gente que tiene una vida chueca o informal, que para la SUNAT es lo mismo, ¿eh? Yo te cuento, Enrique, a mí, por sacar plata del banco de crédito y pagar en Scotiabank en efectivo, dicen que la plata que tú la sacas te la quemaste. Entonces vas y pagas, te imputan un doble ingreso. Es decir, computan doble. Ese caso, como el tuyo, yo lo conozco de varios amigos, es absurdo. Está bien, pero lo que te he tenido que hacer yo, Enrique, es... soles del banco para pagar varias cuentitas chiquitas, la luz... Exacto. Ya, toda esa plata que tú sacas del banco, para que sepa el peruano, se convierte en ilegal si tú la depositas al sistema. Pero ahora yo me pongo a pensar en el que realmente tiene una vida chueca, minería ilegal, o pesca negra, o venta ambulatoria. Esa gente ya no va a ir al banco, esa gente va a tener todo Cachascán, como en los 80s, San Francisco. O sea, va a ser el mundo de sin factura. Pero ya tenemos el 80% de la economía así, entonces es insensato. Yo pensaba que Waldo Mendoza, de verdad, era el único ministro sensato de este gobierno atrabiliario, pero no lo es, porque esta norma no es sensata. Lo que va a hacer en un país donde tienes 8 de cada 10 personas que no cumplen la ley, es que va a haber más gente que no cumpla la ley, va a incrementarse la informalidad. Bueno, pero, a ver... Y eso debe enmendarse rápidamente. Ahora el tema es SUNAT y el acceso a información de cuentas bancarias con más de 10.000 soles. Y hay gente que se ha rasgado las vestiduras y ha saltado hasta el techo. ¿Qué significa esto exactamente? Esto es una aplicación de un convenio internacional que se llama el Plan BEPS. Dentro de sus acciones, que son 15, hay una que es el intercambio automático de información. Este intercambio automático de información se aplica en 135 países o jurisdicciones, del cual el Perú se adhirió en el 2018. Significa en términos prácticos que es un cambio a nivel internacional. Esta no es una norma peruana, no es una creación de SUNAT, no es una creación del Ministerio de Economía y Finanzas, del presidente Vizcarra, no. Es un cambio internacional que se está haciendo para luchar contra la evasión. Ya, pero lo que se dice es que es una intromisión en el secreto bancario, que es una violación de la ley. ¿Qué le respondes a quienes formulan ese tipo de críticas? Tú eres un periodista muy acucioso y tienes muchos años dándonos la noticia. Vamos a detallar en exclusiva para los amigos de Exitosa qué es el secreto bancario. Si las personas dicen que José Verona tiene en el BCP 1 millón de soles, ¿viola el secreto bancario? La respuesta es que no, porque tiene que estar mi número de cuenta. Si una persona dice, el doctor José Verona tiene 1 millón de soles en la cuenta 20, 30, 50, ¿viola el secreto bancario? No, porque tiene que decir el banco. Entonces, el secreto bancario tiene una naturaleza jurídica y está compuesta por 4 elementos. Número de cuenta, nombre de la persona, fecha del movimiento y monto del movimiento. Si yo no tengo fecha del movimiento y monto del movimiento, no violo el secreto bancario. Acá los bancos no le van a entregar el estado de cuenta, los movimientos a SUNAT. Lo que van a entregar son los totales, los saldos mensuales, los promedios mensuales. Por tanto, no transgreden el secreto bancario. Ahora, pero SUNAT no tiene ya acceso a esa información. O sea, es decir, todas las operaciones bancarias, o sea, precisamente ese es el sentido de la bancarización, ¿no es cierto? Que el movimiento del dinero se formalice y pueda ser a partir de eso auditado por las autoridades correspondientes. Lo que tenemos en el Perú es el IPF, el Impuesto a las Transacciones Financieras. Esa es una creación peruana. Acuérdate que el cerebro creador del intercambio automático de información es la OCDE. Esta es una norma internacional
que jamás tuvo en cuenta si en el Perú existía el ITF o no. Es más, para hacerte claro, Nicolás, la información que va a recibir SUNAT de los bancos peruanos es el 1% de la información que va a recibir, porque el 99% viene de bancos extranjeros. La cuenta que Nicolás Lucar tiene en Israel, la cuenta que José Verona tiene en Estados Unidos, la cuenta que Perico Los Palotes tiene en Alemania, basta que seas residente peruano o nacional peruano para que 135 países y jurisdicciones en el mundo le informen a la SUNAT. O sea, si un narco tiene 80 millones en Mónaco, ya fue. SUNAT se va a enterar. SUNAT se va a enterar de todos modos. Es decir, si un corrupto tiene 120 millones en Panamá, SUNAT se va a enterar. Yo he escuchado muchas personas, o sea, me da pena lo que está pasando, porque la gente está desinformada, no está bien asesorada, no está bien orientada. Ayer he visto largas colas en los bancos, gente sacando su dinero. Los miro y me río. Al sacar el dinero están marcando el ITF. Lo único que hacen, o lo único que han hecho ayer es acelerar que SUNAT se entere del dinero que tuvieron. claro. Ahora, el tema es que, ¿qué implicancias tiene? O sea, desde el punto de vista, porque acá hay dos temas, ¿no es cierto? Controlar lo que podríamos definir en términos genéricos como lavado de activos, es decir, gente que tiene dinero cuyo origen no puede justificar, ¿no es cierto? Pero en el otro lado está el tema de en qué medida le sirve esto a la SUNAT para mejorar la recaudación. Exitosa. De todas maneras, en un país donde tenemos una informalidad bárbara del 72%, esto va a mejorar la recaudación sí o sí. Y fíjate de quién, de las personas que tienen más de 10.000 soles en las cuentas. Entonces, pobrecitos no son personas que han hecho el dinero al margen de los controles tributarios, al margen de la ley, sin pagar impuestos. Claro, pero eso no puede provocar, como tú has señalado, la desbancarización, es decir, aumentar la... Bueno, claro, ese es el problema para la gente que no puede justificar cuál es el origen del dinero, porque ¿cómo depositas tú el dinero? Porque te pagan por un trabajo que has realizado, si es sueldos honorarios, o por un servicio, por la venta de un producto, y tú has emitido una factura, entonces te pagan, y eso se bancariza y va, ¿no es cierto?, a través del sistema. Pero la gente que se preocupa, ¿cuál es? La que tiene dinero en el banco y no tiene cómo justificar de dónde lo sacó, digamos. Efectivamente has dado en el clavo. El día de ayer creé un hashtag que es numeral, preocúpate si no tienes sustento, para calmar un poco a las personas, porque las personas, doctor, mi sueldo son 12.000 soles, la SUNAT me va a multar. No, amigo, basta que tú tengas un contrato, una boleta de pago, una factura, una boleta, un contrato de préstamo, un documento que sustente el origen legal del dinero, se acabó. Entonces, ¿quién se tiene que preocupar? Preocúpate si no tienes sustento. Es el hashtag que ayer se creó y está siendo divulgado para darle un poco de tranquilidad a las personas de que solo se tiene que preocupar el que no tiene sustento. Por ejemplo, la persona que, no sé, se dedica a vender ropa y todos los meses vende 50.000 soles, pero no tiene RUC y no paga la SUNAT, esa se tiene que preocupar. Tiene que tocar las puertas, toc, 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 de un estudio tributarista que le ponga en orden su situación. Porque caso contrario va a venir SUNAT y lo va a reventar, porque todos los meses vende 50.000 soles y no paga impuestos a la SUNAT. De acuerdo. Es decir, pero esto, claro, la intención es recaudar más, en el caso específico de la SUNAT, ¿no es cierto? O sea, desde el punto de vista del lavado de activos es otro tema, pero desde el punto de vista de la SUNAT lo que buscan es detectar quién está evadiendo o eludiendo el pago de impuestos de alguna manera, ¿no es cierto? Esa es finalmente la intención. Gracias por haber llegado hasta el final. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita y darle un like. Nos vemos pronto.